Bienvenidos, comunidad biocéntrica. El tema de hoy es un tema que está basado en una palabra y tiene concomitancia con los últimos vídeos que he hecho que están centrados en la parte pedagógica, en la función docente del facilitador y la facilitadora de biodanza como profesor y todo lo que conlleva la pedagogía y el ser el profesor y la profesora que somos. ¿Por qué? Porque el rol que asumimos, o sea, el papel, lo que aportamos como profesionales, como profesores y profesoras de biodanza a la comunidad, al grupo de biodanza y a la comunidad humana, conforme esté cada vez más claro en nuestro interior, facilita la claridad en aquello que digamos para nuestros participantes, para todas las personas, desde un contexto de comunidad afectiva, por supuesto, en la que las singularidades de cada uno son respetadas y atendidas y allí pasan muchas cosas. O sea, cada persona del grupo tiene sus características singulares y sus aportaciones a la comunidad. Entonces, nuestro papel es exactamente igual que los otros. Y tener muy claro ciertos conceptos nos ayudan a situarnos en un lugar en el que no seamos más, o sea, nuestros egos no se inflen porque somos los facilitadores o las facilitadoras, o sencillamente porque somos aquellos que estamos haciendo que las cosas en la sala funcionen, en la sala o allí donde estés haciendo biodanza o educación biocéntrica, funcionen. Entonces esto puede generar, en general genera que los participantes piensen que nosotros somos especiales porque estamos generando tanto amor y tanto afecto y tanta cosa, y esto, claro, no es así. O sea, no es así. Nosotros tenemos las mismas dificultades que cualquier otra persona, pero al estar ofreciendo espacios de facilitación, puede que haya personas que nos endiosen o incluso que nuestro papel como facilitadoras y facilitadores, de una manera obvia o no tan obvia, o oculta incluso, esté buscando un reconocimiento de este tipo. Y esto no va por aquí. De ahí radica mi interés en el tema de hoy, que vamos a tratar la autoridad del docente biocéntrico. Entonces, esta palabra, autoridad, quizás tú puedas pensar que no tiene nada que ver con el principio biocéntrico, pero sí que tiene que ver con el principio biocéntrico, porque ahora cuando vayamos a la etimología vamos a ir desgranando y vamos a ver el porqué, o sea, de cómo está asociada con la vida. Teniendo en cuenta que la vida es orden y estructura, y en ese orden y estructura, o sea, no es del caos que se juntan moléculas por azar y entonces todas las cosas funcionan. No, es que hay un orden, hay un orden y una estructura que se lee de manera matemática desde milenios atrás. Y hoy las ciencias modernas, la cuántica, las neurociencias, lo único que hacen es confirmar todo eso que ya se decía desde hace muchos años y que hoy tiene palabras en un lenguaje actualizado, podríamos decir, pero que es el mismo, exactamente el mismo. Entonces, la importancia del lenguaje es fundamental, porque el lenguaje lo que hace es posibilitar la coherencia de pensamiento, palabra y sentimiento y la obra, o sea, la obra. Corazón y mente en coherencia. Entonces, y esto es vida, porque esto implica orden y estructura, y
implica también discriminar aquello que es y aquello que no es. ¿Para qué? Para poder escoger y hacer uso de nuestro libre albedrío que tenemos los humanos como rasgo diferenciado, podríamos decir, de el camino correcto. Escoger el camino correcto, que no tiene que ver con el bien y el malo, lo bueno y lo malo, sino el camino que nos lleva a una mayor integración y cada vez más. O sea, cada vez más en el sentido de que esto no se termina nunca. Entonces, la integración no es algo que tú consigas y se acabó, sino la integración es algo que se debe, que por ley de vida es el proceso del vivir, que es un proceso de integración constante, en el que vamos evolucionando. Y en este sentido, la palabra autoridad, que es la que nos ocupa hoy, nos vamos a la etimología. Entonces, en la etimología encontramos que lo más reciente, autoridad, viene del verbo latino augere, que no sé si se pronuncia augere o augere, no lo sé, no sé latín, y que quiere decir aquel que garantiza o fomenta el crecimiento o progreso adecuado de algo o de alguien. O sea, es la persona que garantiza un proceso adecuado, o sea, y lo fomenta. Y si nos vamos un poquito más atrás, pasando por el griego y nos vamos al indoeuropeo, vemos que del latino el hilo conductor nos lleva al indoeuropeo, es auk. Y dice, auk quiere decir aumentar, hacer crecer o magnificar. De tal manera que en el diccionario etimológico nos habla que autor, que es la primera parte de la palabra, autoridad, autor, no es tanto la persona que crea algo nuevo, y esto es muy interesante, no es tanto eso, sino es aquella persona que, aunando todos los conocimientos suyos y experiencias suyas y de otros y de otras personas, tiene la capacidad de magnificarlos de tal manera que fomenta el crecimiento de eso que ya existía antes y que quizás estaba separado a lo mejor y que él le ha conferido la capacidad, tiene la capacidad de aumentarlo en su calidad, en su proceso, para fomentarlo y ofrecerlo de una manera magnífica, o sea, de magno, o sea, más grande, más integrado. Y esto es lo que nos llega como autoridad. Entonces, evidentemente la palabra autoridad que nosotros conocemos hoy, tal y como nos la han llegado, tiene una carga cultural asociada a la dominación, a la esclavitud, a la subyugación, a la manipulación, a hacer abuso de poder, al miedo, a la imposibilidad de hacer nada porque hay algo fuera nuestro que tiene autoridad y al que le otorgamos la autoridad. Y esto nos lleva a que la autoridad tiene como dos vías de manifestarse, que es la autoridad interna, que es aquella en la que yo puedo reconocer todo lo que he vivido, experimentado, conocido, mío y de otros. He tenido la capacidad, la gracia o el talento de aunarlo de manera que pueda potenciarlo y expresarlo para que sirva para la evolución, para el proceso, para algo que genere más vida, que tiene que ver
con lo interior. Porque para que salga algo, uno ha de estar conectado internamente con eso, porque si no estamos haciendo de teatro, estamos haciendo teatro, entonces no va de esto, va de autenticidad. Entonces, cuando yo siento internamente, percibo en mí esa autoridad, no la del abuso, no la que me puede llevar al abuso, sino la autoridad de la integración de lo vivido desde el lugar correcto, por lo tanto, que genera vida, estoy en una autoridad interna que me capacita para poder expresarla afuera o para seguir un proceso de capacitación para expresarla afuera. Y después está la autoridad que viene desde fuera, que te la otorgan los demás. A lo mejor tú todavía no tienes la sensación de que tienes una autoridad, o sea, que tienes autoridad en un tema, en algo concreto de tu vida, o incluso de tu propia vida, de manejarla. Tú eres autora, en realidad, de tu propia vida. Quizás tú no tienes aún esa capacidad de reconocerte como tal en esa autoridad individual, pero otros te han otorgado esta autoridad, porque sí que la pueden ver en algunos aspectos de tu vida. La idea sería que hay estas dos vías, la autoridad interior y la que te otorgan los demás. En estas dos vías, la clave fundamental es entender cómo funciona el lenguaje. Entonces, ¿por qué me voy a centrar en el lenguaje? Porque más allá de ir a una actitud correcta que se entiende que todos y todas tenemos que tener cuando estamos facilitando espacios de integración, ¿no? Más allá de esto, más allá de la emocionalidad o de la ética, más allá de la ética, hay un fundamento cognitivo y biológico que está asociado con la comunicación, con el poder comunicar. Y el poder comunicar está asociado con el lenguaje y con la voz. Y esto es muy importante. Y es por aquí donde quiero enfocar la autoridad más que como un ejercicio que hay muchos lugares, muchos canales, muchos libros, mucha bibliografía de muchos tipos que te hablan de cómo empoderarte y todas estas historias. Pero el vídeo no va de esto. Mi vídeo hoy aquí no va de esto. La autoridad, en este caso, quiero referenciarla en la lingüística cognitiva, que está más allá incluso de la lingüística genética, en la que nos habla que genéticamente, o sea, por nuestro ADN, sabemos ya, hoy día, sabemos que el ADN, que está compuesto de las letras, de los aminoácidos y toda su composición, ya sabemos que ya tiene un lenguaje. O sea, que la genética en sí misma es un lenguaje que conforma, conforma e informa. Esto es muy interesante, no me lo invento yo, sino que los grandes científicos premio Nobel hablan de esto. Entonces, esto se llama lingüística cognitiva. Busca por ahí si te interesa este tema, porque es realmente apasionante. Entonces, ¿qué dice la lingüística cognitiva? Hoy la lingüística cognitiva nos está diciendo que ya el mensaje que tiene un emisor y un receptor, esto está ya más que superado y no se sustenta en nada que sea real, porque hoy sabemos que la vida es comunicación, es conectiva, y además de que es conectiva, es vibracional. Por lo tanto, esa vibración genera ondas y frecuencias que emiten información
códigos. Por lo tanto, un lenguaje que en su fase más límbica es binario, o sea, sí o no, on-off, 1 o 0, el lenguaje binario. Luego está incluso en el cerebro, en la estructura cerebral. Luego está la parte emocional, cerebro medio, y luego la parte más nueva. Entonces, cada una tiene una estructura lingüística. Y esto nos está apuntando a que nosotros conocemos que hay un mensaje, un emisor y un receptor, pero esto, si nos basamos en la vida es conectiva. Entonces, la lingüística cognitiva nos está diciendo que el creer que hay un mensaje, un emisor y un receptor, y de ahí nos basamos en la comunicación, estamos repitiendo una manera de pensar dualista, en el sentido de que hay cosas que están separadas y nada está unido. Entonces, tanto el mensaje como el receptor y el emisor se dan en el mismo momento, todo. O sea, es como el yin y el yang, que todo se transforma en el mismo momento y todo se modela en el mismo momento. De ahí que cuando nosotros estamos comunicando, aprendiendo, no haya nada que esté separado, absolutamente nada que esté separado. ¿Y por qué hablo de esto en relación a la autoridad? Porque nosotros somos autores de nuestra vida. Y eso es en sí mismo una autoridad. Cuando somos capaces de reconocer que yo habito una autoridad que está asociada con mis experiencias, mis conocimientos y los de otras personas que me conforman, lo honro y lo pongo a disposición de la vida, esa autoridad es la que yo puedo facilitar a que otras personas la puedan vivir exactamente desde ese lugar, que es el de la conectividad, no el de la separación. O sea, yo sé y tú no sabes tanto. Porque no hay nada que esté separado. Esto lo hemos dicho 700.000 veces y lo seguiremos diciendo siempre, porque la vida no tiene nada de separado. Todo tiene porqué. O sea, cada planta tiene sus abejas, sus insectos polinizadores, su manera de reproducirse, nada está aislado, nada, absolutamente nada. De hecho, hay una autora, una mujer científica que se llama Mae Wan Ho, que escribe un libro que se llama The Rainbow and the Worms, que ella habla de los sistemas disipativos, del campo metamórfico y sobre todo habla de que las células reaccionan todas a la vez, todas las células de nuestro cuerpo, de la misma manera que todo está conectado. Como científica de una universidad importante, no lo anoté, pero ella confirma que todas las células, antes de que lleguen al cerebro y que tomemos una decisión, todas las células ya saben, dijéramos, la respuesta, y que funcionamos como los cardúmenes de los pájaros, que todos se mueven como si fueran un único cuerpo. Entonces ella dice que por biología, nosotros ya sabemos que somos un tanto por ciento elevadísimo de agua, entre 70-80% de agua. Pues esta doctora, y otros por supuesto, pero sobre todo esta doctora, que es la única que yo conozco en este libro, que habla que las células se mueven de esta misma manera porque nosotros somos cristales líquidos, o sea, agua que se mueve en la misma dirección, toda a la vez, toda a la vez.
conjuntada con las pulsaciones del corazón, con la mente, con el cerebro, todo a la vez. Pero sobre todo, cada célula sabe antes que el cerebro que nosotros podemos entrar en esa parte cognitiva que es la última. Que es la última. O sea, cuando estamos hablando de esta magnificencia que es la vida, esto es lo que otorga autoridad. Este tipo de autoridad biocéntrica que está asociada a la facilitación de procesos de integración humana. Y ahí podríamos seguir profundizando, hablando de la voz, de cómo expresamos, cómo usamos las palabras que confieren autoridad. No porque yo he estudiado una manera de dialéctica, como he aprendido discursos o una manera de hablar. La autoridad, si bien es verdad que algunos creen tenerla porque les escriben discursos lingüistas específicos que saben cómo hacerlo para manipular a las masas, para llevarlas al lugar que quieran, nosotros estamos lejos de esto. Porque a nosotros lo que nos mueve es la libertad del ser, la vida, que tiene cabida a todo. Todo lo recicla, todo lo acepta y todo sirve. Con lo cual, se trata de ir hacia aquí. Entonces, la autoridad sirve para otorgar espacios donde las personas se sientan con la autoridad de ser aquello que son. Si la facilitadora no tiene integrada el significado, el concepto, el sentido que tiene para ella la autoridad, difícilmente va a poder facilitar que otros tengan esta experiencia de autoridad de su propia vida. Porque facilitar, ser docente, implica un 24/7 de revisión constante de desde dónde hago las cosas, para qué las hago, qué finalidad busco, si son un fin en sí mismas o tienen un objetivo. Entonces, todo esto nos está hablando del papel de la facilitadora de biodanza, que, como decía Rudolf Steiner, que si bien no está en la bibliografía de biodanza, no lo sé, por algún motivo, no tengo ni idea, pero leyendo a Rudolf Steiner, él tenía muy claro y dejó escritos hermosísimos sobre el papel del maestro a la maestra Waldorf, que es la pedagogía que él creó, ¿no? Entonces, no digo que adoptemos eso, no lo digo que adoptemos, pero sí que lo leamos. No solo eso, sino cualquier cosa que nos ayude a resignificar conceptos que nos han llegado absolutamente distorsionados y que esas distorsiones nos distorsionan en nuestro impulso de ser seres armónicos y coherentes, que esa es la finalidad, en realidad, de ser aquello que somos, seres armónicos, en coherencia con la vida. Entonces, cuando leo a esta doctora que dice que somos cristales líquidos, dices, wow. ¿Qué tiene que ver esto con autoridad? Pues es algo que yo puedo ofrecer a
a los participantes, al público que me escucha, a mis nietos, a mis hijos, a mi familia, al entorno en el que yo vivo. Yo puedo ofrecer ese conocimiento que me alinea con la vida y facilitar que otros entren en su propia coherencia, no en la mía, sino en su propia coherencia. Esta es una autoridad. Esta es una auténtica autoridad, no la autoridad que nos han vendido. Entonces, lo que te pido en este vídeo es que seas facilitador, facilitadora o sencillamente biodanzante, educadora, educador o lo que sea que seas, o sea, da igual, lo que sea que seas, que revises tu relación con la autoridad, que la revises, porque hay una riqueza detrás de la creencia, de lo que creemos, que nos han dicho que es. Hay tesoros dentro que si te dedicas a profundizar, a desgranar todas las creencias y las ideologías que se han acumulado en palabras muy importantes, como son autoridad, discriminación, orden y estructura, esto podrá darte espacios de coherencia y de armonía interna. O al menos esta es mi intención. Otra cosa que también quiero comentarte es que el significado de la palabra comunicar quiere decir poner en común. Y entonces esto es lo que estamos haciendo. Poner en común el conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Para qué? Para difundirlo, porque a mí me hace bien, lo que yo te estoy explicando ha pasado por un filtro interno de yo integrarlo y seguir integrándolo, aceptándolo, honrándolo, y te lo comparto contigo porque comunicar es poner en común. Y poner en común nos confiere autoridad. Nos confiere autoridad. La mía, la tuya, la nuestra. ¿La autoridad de qué? De reflexionar, de poder dialogar, de poder hurgar en nuestras propias ideologías que creemos que son nuestras y al final podemos darnos cuenta de que han sido impuestas y que las vivimos como verdaderas, e incluso las podemos defender hasta la muerte, como tantas cosas ocurren en el mundo en el que vivimos, un mundo lleno de manipulaciones. Muy bien, pues nada, el tema era este. Espero que te sirva, que te inspire. Por supuesto, podríamos hablar muchísimo más, porque podríamos entrar en la voz, en cómo cómo desde la postura humana en su evolución hacia el sapiens fue desarrollando una estructura esquelética que propició el hecho de tener un lenguaje hablado, más allá de lo que nos dijeron o lo que siguen diciendo en las escuelas, que esto aún es peor, de que venimos, que hablábamos como así, y que éramos pues lerdos. En fin, espero que te sirva este vídeo y recuerda que, insisto, tenemos todos los lunes de 20:30 a 22 horas en horario español online, tenemos un espacio que se llama Ágora Biocéntrica
para profesionales biocéntricos. En último año de formación, personas tituladas, educadores y también para cualquier persona que tenga interés y tenga nociones, por supuesto, de lo que es el principio biocéntrico. ¿Para qué? Pues para acompañarnos en nuestro devenir, para compartir experiencias, profundizar en la teoría de biodanza, en la teoría actual de la cuántica, de las neurociencias, de la lingüística y seguir creciendo como profesionales y como personas. Entonces, si estás interesado, también te digo, para que lo sepas, que tiene un costo. No son cursos, o sea, no son espacios gratuitos, son un costo. Tienen un costo. Entonces, bueno, si tienes interés me puedes escribir a mi correo electrónico tenderoteresa@gmail.com. Y también agradecerte pues que te suscribas al canal, que visites mi canal de Telegram también, donde comparto no solo esta información, estos vídeos, sino otras cosas que también pueden interesarte, que están relacionadas con la vida, con el principio biocéntrico, información, documentales y cosas que me parecen interesantes. Muy bien, pues aprovecho para desear que esta nueva etapa, este nuevo ciclo, que se inició el 21 de diciembre con el solsticio de invierno o verano allí donde estés, que es el inicio del ciclo es la gran fiesta, una de las grandes fiestas de la Tierra, que por ideologías se ha trasladado al día 1 de enero, que no tiene ninguna importancia, ni astrológica ni nada, pero bueno, te deseo que no que seas feliz, porque la felicidad va y viene, sino que encuentres en cada momento, puedas tomar las decisiones correctas que te lleven a que tu corazón y tu mente estén en coherencia armónica y puedan sonreír gozosas. Gracias, amor y servicio.